Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, su amigo Alan Retano. Ah, de entrada agradecer mucho el tiempo y el espacio. Fíjense que tenemos un pequeño inconveniente con la transmisión. Yo quería hacer esta transmisión con ustedes utilizando mi cuenta de Zoom para poder proyectarles una presentación, pero vaya, siendo la hora que es y pensando en que posiblemente algunos de ustedes ya nos estén acompañando, la verdad es que preferí irme directo a esta transmisión, ¿no? Y vaya, desgraciadamente no podré compartir con ustedes mi pantalla, que eso en realidad me interesaba mucho. Tenemos apenas dos personas conectadas y bueno, esperaremos que vaya respondiendo la gente en la medida que vaya pasando el tiempo. Entre las cosas que en realidad me gustaría mucho compartir con ustedes, y desgraciadamente les digo, no lo voy a poder hacer abriendo mi presentación, pero pues se las voy a comentar, se las voy a ir comentando y voy a ir buscando la manera de transmitir. No es la primera vez que estamos haciendo una transmisión de este tipo. Ya nos había tocado y en realidad habíamos buscado o había buscado yo la manera de que pudiéramos tener contacto a través de este medio, pero que además de tener contacto a través de este medio, poderles mostrar algo de la información que ya tenemos. Bien, el título del día de hoy es Emociones y estilos de disciplina, ¿no? Y aunque algunas cosas dentro del proceso y de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy requieren de cierta manera el que podamos ver la presentación, nuevamente me disculpo, no sé cuál es el punto o la falla técnica que estamos teniendo en este momento, pero no hay mayor problema, ¿no? Podremos trabajar así. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están experimentando este proceso en este inicio extraordinario de ciclo escolar? ¿Cómo estamos viviendo esta situación? ¿Cuántas emociones hemos experimentado en los últimos 2 meses que han sido cambiantes, constantes o persistentes? ¿Cuánto de todo este proceso nos ha mantenido mucho con una palabra que hoy parece la palabra de moda, que es incertidumbre? ¿Cómo podemos decir que en este tiempo lo hemos sobrellevado? Esta no es una cuestión que tenga que ver únicamente con las instituciones educativas o con los procesos educativos en nuestro país. En realidad tiene que ver con el mundo, tiene que ver con todo lo que estamos experimentando, con la forma tan abrupta como se vino este cambio a partir del mes de marzo, y que evidentemente no es algo que le está pasando a nuestro país, es algo que estamos viviendo en el mundo, y que aunque haya algunos países que en meses anteriores, durante mayo, durante junio, reiniciaron el ciclo, volvieron al proceso de formación académica, empezaron desde ahí a hacer experimentos de cómo vivir este proceso. Hoy nosotros estamos inmersos en un proceso emocional, en un proceso en el cual de alguna manera lo que estoy seguro que ha pasado es que existe demasiada información, existe demasiado ruido. Cuando hicimos el planteamiento con respecto al tema que nos tiene aquí el día de hoy, que son emociones y estilos de disciplina en tiempo de contingencia, la idea no era enfocarnos en realidad en lo que es el proceso de contingencia, sino en las diferentes oportunidades y opciones que tenemos al estar viviendo esta situación por esta circunstancia.
y cómo nosotros como adultos, como padres de familia, estamos encabezando un proceso emocional en nuestras casas. A todos nos pasó, a todos nos pasó. Y si a esto le agregamos que en algunos casos ha habido pérdidas de todo tipo, ¿sí? Evidentemente el proceso emocional se mantiene ahí arriba, se mantiene intenso y posiblemente se mantenga en una posición que no es la mejor. Hace algunos días, en una capacitación que teníamos en los coaches y coordinaciones y gerencias de 1I, se presentó con nosotros un hombre, un psicólogo español, que hace un planteamiento ya desde hace algunos años, donde él menciona que en este tiempo es más viable hablar de esta alternativa que él diseñó y pensó basada en la fábula de la liebre y la tortuga, donde él mencionaba o menciona, y hay un libro por ahí en el que habla de esto, no lo tengo a la memoria de repente, pero se los puedo compartir posteriormente en el Facebook para que tengan el dato de este autor y del título del libro, porque es muy interesante pensar cómo podemos todos meternos en el mismo proceso, cómo podemos entender. Él hace un planteamiento donde dice que aquí en nuestra cabeza, aquí en nuestro cerebro, habita una liebre y una tortuga, que la liebre es las emociones, que son rápidas, que son espontáneas, que saltan, que se mueven, que van de un lado a otro. Y la tortuga es la parte del razonamiento, que es más despacio, es lento, es pausado, pero eso no significa que sea malo. Al contrario, tendríamos que aprender a manejar nuestra liebre y nuestra tortuga. Y cuando te das cuenta, si piensas en este ejemplo o en esta analogía de la liebre y la tortuga, a mí lo que me gustó es porque es una analogía que podemos trabajar como papás, como maestros, ¿sí? Y como estudiantes, sin importar si los chicos son de preescolar, o si los chicos son de secundaria, o son de preparatoria, o son de primaria. Todos tenemos una liebre y una tortuga. Y esta parte de la liebre es la rápida. Por ahí hay otra idea que había escuchado anteriormente, que las emociones son el chango, ¿no? Que anda moviéndose de un lado al otro de la rama y lo hace muy rápido. El planteamiento es que sí es así, pero además las emociones también tienen un tiempo de duración muy corto, son breves, cambian inmediatamente. Ahora, en este proceso, en este ciclo de vivir emociones y además establecer procesos de disciplina, que procesos de disciplina no quiere decir que nos portemos bien, sino volvernos disciplinados a ciertas situaciones, volvernos disciplinados a la situación que estamos viviendo hoy, volvernos disciplinados a este nuevo estilo de aprender o de enseñar, a este nuevo estilo de trabajar y producir. Tener disciplina va a implicar de alguna manera que nuestro proceso emocional también esté bien dirigido. Y en esta parte es a donde voy. Hay una frase anónima por ahí que dice: si haces sentir a tu hijo que crees en él, hará todo lo posible, ¿sí?, para demostrarte que tienes razón. Si haces sentir a tu hijo que crees en él, hará todo lo posible para demostrarte que tienes razón, ¿sí? Y empecemos por ahí, porque al final de cuentas, lo que tenemos que ver con respecto a los estilos de disciplina, a los estilos disciplinarios, y te lo voy a platicar rápido. Eso para mí era básico y muy importante que lo pudieras ver, porque es una matriz, es la matriz de Paul Haug, que Paul Haug maneja 4 estilos de disciplina básicamente, y que estos estilos de disciplina, lo primero que tendría que darme cuenta yo es que al tranquilizar mis emociones, tengo que ubicar cuál es el estilo de disciplina en el que más he estado y cuál es el estilo de disciplina en el que me gustaría estar. Y que finalmente yo pueda transitar de un estilo a otro con total conciencia emocional, siendo totalmente consciente de cada cosa que estoy decidiendo y de cada paso que estoy dando. Ahora, en esta parte yo les hago una pregunta, y una pregunta
que finalmente a lo mejor no podremos contestar o no tendremos en este momento para contestar, pero la pregunta clara el día de hoy es, ¿eres feliz con tu vida? ¿Eres feliz con tu vida? No estoy hablando de si eres feliz en tu trabajo, si eres feliz en tu familia, si eres feliz con tu pareja, no, eres feliz en tu vida. ¿Eres feliz con lo que tienes hoy como vida? Y finalmente, partiendo de esta pregunta y entendiendo que a lo mejor todos buscamos en algún momento este proceso, todos buscamos en algún momento llegar a este estado emocional, llegar a este estado de sentimiento, de felicidad, de plenitud, ¿sí? Lo primero que quiero comentarte en este sentido es, comienza tu vida con una rutina consistente. Empieza todos los días con una rutina consistente, con una rutina dirigida que te traerá resultados consistentes a la larga. Si ustedes se ponen a pensar, y esto yo lo he planteado en otros momentos en el colegio, con la comunidad de padres de familia o incluso con los docentes, si tú te pones a pensar en un momento sobre cómo despiertas, cómo amanece tu día, cómo apareciste hoy consciente en casa, en tu cama, despertando a la hora que sea, si fue a las 6 de la mañana, si fue a las 5 de la mañana, si fue a las 7, si fue a las 8, a la hora que sea. ¿Cuál es tu nivel de conciencia en ese momento? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente en los primeros 5 minutos de tu vida? ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza a partir del momento en que tomas conciencia de que ya amaneció, de que ya es hora de despertarte? A la hora que sonó tu despertador, a la hora que alguien te levantó, o sea, ¿qué pasa durante los primeros 5 minutos de tu día? ¿Qué sucede en ese proceso? ¿Te has puesto a pensar qué es lo primero que haces? ¿Te has puesto a pensar qué es lo primero que pasa por tu mente? La gran mayoría de las personas en los primeros 5 minutos de su vida, ¿sí? Muchos en la actualidad lo que hacen es tomar su celular o tomar el control de la televisión y encender la televisión. Y muchos lo que hacen en los primeros 5 minutos de su vida es empezar a pensar en el pasado. No tenemos un nivel consciente de lo que estamos haciendo ahora y de lo que deberíamos hacer a partir de ahora. Esos 5 minutos de energía excesiva, esos 5 minutos de energía positiva que tú puedes diseñar, que tú puedes decidir empezar a vivir. ¿Cómo te despiertas en la mañana? Te invito a que hagas el ejercicio de despertarte en la mañana, ¿sí? Con una sonrisa. Yo no estoy diciendo que exista una razón para hacerlo. Yo lo que estoy diciendo es que conscientemente traigas a tu mente la idea de sonreír. Y de aparte de sonreír, de aparte de hacer un gesto físico, ¿sí? Traer a tu mente un proceso en el cual lo que empiezas a tener es gratitud. ¿Cómo amaneces? ¿En qué estás pensando? ¿Y cuál es el gesto? Yo entiendo que estamos cansados, pero si en esos primeros 5 minutos nosotros hacemos el gesto de sonreír y traemos a nuestra mente, ¿sí? Esta idea de dar gracias, de estar agradecido por el simple hecho de haber despertado el día de hoy, por el simple hecho de tener lo que tengo, por el simple hecho de poder escuchar, por el simple hecho de poder ver, por el simple hecho de poder estar acostado en un lugar. Y que obviamente yo empiezo a generar a partir de esos 5 minutos lo que a mí me interesa que empiece a pasar con mi día. Los 5 minutos, el hábito que tengas todos los días con tus emociones a partir del momento en que abres los ojos puede marcar mucho. Yo no estoy diciendo que va a cambiar tu día a los 5 minutos. Lo que estoy diciendo es que va a cambiar el hábito de cómo amaneces y cómo despiertas. Y que si hablamos de un proceso emocional en el cual hay un montón de situaciones en nuestro entorno que lo primero que hace cuando te conectas a las redes sociales, prendes la televisión, entras en un proceso de emociones que no tiene que ver con lo que tú quieres. Tiene que ver con lo que otros quieren. Tiene que ver con lo que otros están diseñando. Tiene que ver con lo que otros realmente invierten una buena cantidad de dinero, invierten una buena cantidad de tiempo, invierten una buena cantidad de capacitación, de preparación, ¿sí? Diaria o de años,
para que terminemos pensando lo que los demás quieren que pensemos. Ahora, si trabajas con tu mente, lo primero que te digo es, empieza a observar cuál es el proceso mental en el que estás entrando a partir de ese momento. La mente es producto de nuestro cerebro. La mente está producida por nuestro cerebro. Nuestro cerebro vive de experiencias. Las experiencias del cerebro todas están en el pasado. Cuando tú te encuentras ante una situación que dispara una emoción, no es que la emoción sea nueva. La emoción ya la viviste. Lo único que hace tu cerebro es relacionar este momento con algo que ya pasó. Y cuando este proceso no es agradable, evidentemente lo primero que despierta es mi pasado y la amígdala está diciendo que esa situación no me tuvo en un buen plan o no mantuvo una buena situación para mí o no me gustó el resultado o no me gustó el proceso y entonces mi proceso emocional se dispara. La liebre empieza a correr, la liebre se empieza a mover y pierdo de vista el objetivo. Trabaja tu mente con libros, trabaja tu mente con audios, trabaja tu mente, ¿sí?, con videos. Busca enfocarte después de estos 5 minutos en los cuales empiezas a despertar y tomar conciencia, siendo la gratitud la primera emoción y el primer sentimiento que quieres traer a tu vida, ¿sí? Y además, el hecho de sonreír es pensar que esto que estás haciendo, estás ejercitando nuestro rostro, nuestro gesto, nuestra cara, perdón, tiene alrededor de 30 músculos, un poco más de 30 músculos. Y lo que tú empiezas a hacer cuando gesticulas en la mañana, fíjate bien la diferencia que es tener el gesto de tener una sonrisa o tener el gesto de estar de malas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que transmites? Cuando tú volteas y ves a tus hijos en la mañana y observas su gesto, obviamente a veces los vemos y los chicos sonríen. O los chicos hacen cara como, estoy feliz, estoy cansado, pero estoy feliz. Y nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo. No es que ellos no se den cuenta, no es que ellos no sepan, es una cuestión natural. Aquí el punto es lo que tú decides que sucede. Ahora, es importante que te diga, controla tu mente. Controla tu mente. La mente controla tus emociones. Este proceso, esta revolución que traemos va a controlar el proceso emocional. Las emociones, sí, van a controlar tus decisiones. Y las decisiones van a controlar tu destino. Cuando todo esto pasó, cuando todo esto empezó, hace 5 meses aproximadamente, cuando todo esto se empezó a dar, mediados de marzo, yo empecé a tener cierto nivel de preocupación pensando finalmente que yo debía analizar un poco sobre qué iba a pasar conmigo. Yo noté que la mayoría de mis compañeros, coaches académicos que trabajan para el equipo de formación de UNOI, ellos entraron en un proceso de revolución. Empezaron a modificar toda la forma de trabajo. Empezaron a hacer cosas impresionantes, diferentes, obviamente para apoyar a los docentes, para apoyar a los colegios, a que este proceso siguiera, porque de alguna manera ya traíamos un background y una historia digital. Entonces teníamos las herramientas, pero no habíamos hecho uso totalmente de ellas. De repente pasa esto, se nos lleva a un proceso obligatorio y empezamos a cambiar en ese momento, a controlar nuestra mente, a controlar nuestras emociones, a dirigir nuestras decisiones, porque lo que nos quedaba claro es que independientemente de lo que estuviera pasando, teníamos la responsabilidad y el compromiso de llegar junto con los colegios y los maestros hasta el fin de ciclo. Evidentemente, alguien podrá decir, no se puede. Yo pensé en que yo tenía que modificar mis metas. Después de un par de días, de 2, 3 días, donde estuve un poco abrumado pensando cómo iba a empezar a hacer este trabajo, cuando finalmente yo soy uno de los que dice que el desarrollo humano es bien importante tener el contacto. Y claro que es importante. Claro que vale la pena tener el contacto. Pero si esta es una limitación, el desarrollo humano no se acabó. Y me queda claro que tuve que empezar a generar algunas ideas donde pudiéramos empezar a tener estos espacios para compartir lo que nos está pasando a todos.
Porque independientemente del trabajo que hago, independientemente de la profesión que tengo, independientemente del tiempo que llevo haciendo lo que estoy haciendo, también tengo familia. Y también vivo en este país. Y también convivo con el COVID. Y también convivo con toda la situación de responsabilidad o irresponsabilidad de mis conciudadanos. Exactamente igual que todos. Entonces, tengo que asumir cómo podemos trabajar en esto y cómo podemos enfocarnos. No simplemente ser motivador o no simplemente estar hablando de las emociones y de este proceso de 5 minutos, porque al final, si algo te puedo decir, es que si trabajas consistentemente en esos 5 minutos todos los días, las cosas en tu vida van a cambiar a partir del momento en que abras los ojos. Y si empiezas a tener claro que independientemente de las situaciones que se están dando, que no podemos manejar, no podemos controlar nada prácticamente de lo que tenga que ver con esta enfermedad, con esta pandemia, con las decisiones que le corresponden a las autoridades, buenas o malas decisiones son las que tienen que tomar. Este no es el mejor momento que estamos viviendo, señores. Es el único que tenemos. Y cuando yo entendí esta parte, me di cuenta que lo que yo tenía que modificar era mi estrategia, no mis objetivos. Ninguno de ustedes, independientemente de qué tan bien o qué tan mal nos haya ido, tendríamos que pensar en que hay que modificar, ¿sí?, nuestros objetivos. Modifica tus estrategias. Modifica la manera como has venido haciendo las cosas, porque estoy seguro que de marzo a la fecha muchos de ustedes han modificado muchas cosas. Lo que no debes perder de vista es a dónde vas. Yo no estoy diciendo que lo que tenías planeado en marzo o en febrero es exactamente lo mismo que va a pasar al finalizar el año. Posiblemente no. Pero por lo pronto, no dejo de observar que eso fue mi propósito y ese sigue siendo mi propósito. La circunstancia, yo no la puedo cambiar. Mi estrategia, yo puedo decidir qué otras estrategias voy tomando, tomando todas las precauciones que deba tomar por las condiciones actuales que hay afuera. Pero lo que sí me queda claro es que el control de mi mente, el que yo calme mi mente, el que no deje que mi mente se vaya, el que no deje que empiece a brincar de un lado a otro todos los pensamientos por todo lo que está pasando en el entorno, sí yo puedo manejar, lo puedo manejar yo. Y si tengo el control de mi mente, tengo el control de mis emociones. Ojo, no estoy hablando de represión, estoy hablando de control, estoy hablando de dirigir, estoy hablando de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es otra cosa más que la habilidad y capacidad que puedes desarrollar para manejar tus emociones de una manera inteligente, guiada hacia lo que tú necesitas que pase. Hoy nuestros hijos están viviendo un proceso diferente y como padres de familia estamos inmersos en un proceso diferente. La mayoría de nosotros, al menos es mi caso, después de 7 años de trabajar en este proyecto y viajar de lunes a viernes fuera de mi casa, ¿sí?, prácticamente todo el año, llevo desde marzo 12 estacionado en Puebla sin salir de aquí. ¿Qué ha pasado? Han cambiado hábitos, ¿sí? No han cambiado mis objetivos. Se han modificado muchas cosas. Gracias a Dios, sigo teniendo trabajo. Muchos de ustedes igual. Muchos a lo mejor dicen, yo ya no tengo, pero estás buscando. Estás creando opciones. Tienes que mantener la idea de que estos son los objetivos que teníamos y esos objetivos no se van a mover. Y entiendo que no es la misma situación para todos. Entiendo que estamos en una situación, ¿sí?, en la que de alguna manera no podemos, ¿sí?, controlarlo. Pero sí podemos seguir dirigiendo y manteniendo este proceso. Controla tu mente, no lo olvides. Tu mente va a controlar tus emociones. Si tienes el control de tu mente, tus emociones están ubicadas. Esa liebre no anda corriendo, ese chango no anda brincando, ¿sí? Las emociones van a hacerte tomar decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones fuera de control y luego nos damos cuenta o sabemos inmediatamente después de tomar la decisión que no fue la mejor decisión? Porque estábamos prendidos en la emoción y la emoción es transitoria, no va a ser permanente, va a pasar. Entonces uno tiene que entenderlo así. Y por otro lado, evidentemente cuando yo tomo una decisión, la decisión controla el resultado, es una consecuencia, ¿sí? Ahora, ¿quieres tomar las riendas de tu destino? Enfócate en tu mente. Si quieres tomar las riendas de tu destino,
enfócate totalmente en tu mente. Sabes hacia dónde vas, serás capaz de manejar tu vida. Si tienes una idea clara de para dónde vas, vas a ser capaz de llevar tu vida en esa dirección. Número uno, hay que saber a dónde vamos. Tal vez dices, oye, yo iba a un lugar en marzo, yo creo que vamos a donde mismo. No tendríamos que pensar que nos cambie el lugar. ¿Podemos tener pérdidas? Sí. ¿De todo tipo? Sí. Pero los que estamos aquí, seguimos en esta idea de que lo que había que lograr sigue ahí pendiente para lograrse. Y sigue ahí en un trabajo que seguiremos haciendo. Cuando tu mente es positiva y clara, puede encarar tus problemas. Ojo, fíjate lo que dice. Dice positiva y clara. Y dice puede encarar, no dice puede resolver. La parte donde yo me enfoco cuando dices, cuando tengo una mente positiva y clara, soy capaz de encarar la circunstancia. Esto no quiere decir resolverla, dice encararla. Y encararla significa que entre más veces yo encare esta situación, la posibilidad de que se solucione se va a dar. Pero depende mucho de que tenga claridad, ¿sí?, en lo que estoy pensando, y que además esté actuando positivamente pensando en que puedo provocar que las cosas pasen. Y si no sucede a la primera, pasarán 1000 veces. Analicemos, por favor, la gente que llega a tener resultados extraordinarios en su vida. Si lo hacen a la primera, la gran mayoría lo intentan varias veces. Lo que tienen claro es el punto a donde van. Lo que tienen claro es cómo estoy experimentando este proceso. No quiere decir que no tenga miedo, no quiere decir que no esté asustado. Asegúrate de crear la vida que deseas. No permitas que el ruido externo guíe tu vida. Y es lo que yo te decía, afuera hay demasiado ruido. Afuera hay demasiada información, desinformación. Hoy hemos entendido con mayor claridad lo que es una fake news, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos. O sea, hay mucha gente que está enfocada en que las cosas sean de ese tamaño, sean de esa manera y que no cambien. Y obviamente nosotros estamos de repente entrando en un proceso emocional que no tiene en realidad que ver con lo que estamos pensando, sino con lo que otros quieren que pienses. O la necesidad que hay de crear crisis ahí adentro. Hoy, ¿sí?, la palabra que más se ha puesto de moda, la palabra que más vas a escuchar es incertidumbre. Esa es la palabra que más vas a escuchar. Y qué curioso, ¿no? Porque te la empiezan a manejar como si fuera nueva. La incertidumbre siempre ha estado ahí. La incertidumbre siempre ha existido. Lo que habíamos tenido era certidumbre de ciertas cosas que vivíamos todos los días. En el momento en que se acaba esta certidumbre, en el momento en que nos piden que nos vayamos a la casa, en el momento en que a lo mejor mi negocio se tuvo que cerrar, en el momento en que yo me tengo que quedar en mi casa todos los días con mi familia, desde la mañana hasta en la noche, salir lo menos posible, no me vas a decir que eso no te generó incertidumbre, si no habíamos estado en ese terreno en muchísimo tiempo, muchos de nosotros. Hoy estamos en un terreno que después de 5 meses ya hay ciertas cosas que tienen certidumbre, pero hay otras que no la tienen. Hay otras que no la van a tener porque es inédito. No porque alguien tome buenas o malas decisiones, es porque es inédito. Y en la medida en que tú estés enfrentándote a este proceso de incertidumbre y aprendas a vivir de la mano con la incertidumbre, entonces entenderás que el riesgo siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que siempre nos hemos movido en el proceso que da certidumbre. Pero la incertidumbre es parte de la vida. Y creo que tenemos que aprender a sobrevivir con ese nivel de incertidumbre siempre. Y que no nos asuste. Oye, no hay certidumbre de esto. Existe mucha incertidumbre. Pues sí. Y va a seguir existiendo. Hasta que esto se convierta en parte de la historia y volteemos a ver y digamos en qué nos equivocamos, en qué fallamos, qué pudimos haber cambiado, qué podríamos cambiar. Pero eso es para aprender, no para lamentarnos. Eso es para darnos cuenta qué sucedió o qué dejó de suceder. ¿Qué aprendimos o qué dejamos de aprender? ¿Qué hicimos bien o qué hicimos mal? ¿A mí qué me toca hacer? A mí como papá. ¿A mis hijos qué les toca hacer como estudiantes? ¿A los maestros qué les toca hacer dentro de esta comunidad educativa? O sea,
¿Cuál es la certidumbre que yo tengo hoy? ¿Y cuáles son las cosas inciertas que hay? Si solamente le voy a apostar a las cosas ciertas, hoy le voy a apostar a muy poco. Porque allá afuera, la gran mayoría de las cosas tienen demasiada incertidumbre. Aparte de riesgo, ¿sí? Y riesgo que tiene que ver incluso con la vida. A ver. Ok. Cambia la intención de tu día. A partir del momento en que tomas conciencia, si puedes hacer más con tu vida, empieza a cambiar la intención. ¿Cuál es la intención de estar aquí? ¿Cuál es la intención de conectarte en este momento? ¿Cuál es la intención de escuchar esto? ¿Qué te puede dejar? ¿Cuál es la intención de abrir los ojos en la mañana y empezar a hacer el proceso de vida que tienes que hacer todos los días? ¿Cuál es esa intención? O sea, vive un momento en ese proceso. Crea las intenciones de tu día, ¿sí? Despierta con la intención de ser feliz el día de hoy. Lo primero que tendríamos que hacer es eso. Comienza tu vida en un estado emocional correcto. Comienza tu vida en un proceso en el cual sepas que lo que estás viviendo, eso es lo correcto para ti. No estoy diciendo que sea lo correcto para el mundo o que sea exactamente lo mismo que está viviendo todo el mundo. Es lo que yo creo. Este es mi estado emocional correcto. Voy a empezar a crear, ¿sí?, hábitos en mi familia. Voy a empezar a crear hábitos que hagan que mi familia empiece a vivir las cosas de otra manera. Algunos de ustedes ya lo hicieron. Algunos de ustedes tal vez no se dieron cuenta en qué momento empezaron a cambiar los hábitos de familia y hoy tienes hábitos diferentes que no son malos, son adecuados, son necesarios, son positivos. ¿Cuáles son los hábitos que en este momento tú puedes tomar y puedes empezar a pensar que eso te va a dar un resultado distinto? Si vamos a la parte del proceso de las emociones, los seres humanos creamos vínculos. Creamos vínculos con otras personas. Nos vinculamos a otras personas a través de emociones. No todas las emociones o sentimientos son positivas. Algunas de estas no lo son. Hay 3 vínculos o 4 vínculos principales que quiero mencionarte. Uno de ellos es el amor. Nos vinculamos a otras personas por amor. 2, nos vinculamos por odio. Puedes vincularte a los demás por amor, puedes vincularte a los demás por odio. 3, nos vinculamos por pena o lástima. Yo me puedo vincular a una persona por pena o lástima. Yo me puedo vincular a una persona por odio o me puedo vincular a una persona por amor. Yo voy a pensar que si estoy hablando con padres de familia de una comunidad educativa, lo primero que tendría que saber es que estamos vinculados a nuestros hijos por amor. El vínculo que estamos creando con ellos o que hemos creado con ellos como padres de familia es el amor. No creo que estemos en el segundo y qué duro estar en el tercero, pena y lástima. Entonces, al final de cuentas, lo que yo quiero pedirte es que ubiques que esto es lo que nos vincula a otros. ¿Cuál es la función parental? ¿Qué tenemos nosotros que hacer como función parental? Ser padre o ser madre implica, ¿sí?, una función afectiva y una función educativa. Tenemos 2 cosas importantes que hacer como papás. Una es el afecto, o sea, es el vincularnos a través del amor y mantener un proceso de vínculo afectivo y además de esto, educativo. Cuando hablo de educativo, no me refiero a la parte académica. Cuando hablo de educativo me refiero a la crianza. Lo que ha sucedido en la actualidad con los padres de familia y con toda esta situación en el mundo es que a las familias, a los papás, nos devolvieron la crianza de los hijos. Había muchas cosas que pasaban durante el proceso académico a partir de que nuestros hijos se quedaban en la escuela que nosotros no veíamos, no vivíamos, nos platicaban, oíamos, teníamos un reporte, vaya, entendíamos, pero no lo habíamos vivido. Y esa función educativa no tiene que ver con la parte académica, tiene que ver con los comportamientos y los hábitos que nuestros hijos tienen o han tenido y que ahora que empezamos a sentarnos junto a ellos o a verlos sentados intentando crear un hábito para aprender a distancia, ser autodisciplinados, constantes, etcétera, empezamos a encontrar ciertas barreras y ahí viene una función educativa de nuestra parte, no para enseñarle a nuestros hijos el proceso que tienen que vivir o lo que tienen que aprender académicamente. Yo creo que eso lo están haciendo los maestros y hacen un esfuerzo tremendo para poder hacerlo de la misma forma o intentar dejar
en cada uno de los chicos lo mejor que pueden académicamente a través de este medio. No me resulta sencillo a mí, adulto, que llevo más de 30 años dedicado a esto, pararme o sentarme o estar enfrente de la computadora hablándole a la pantalla, entendiendo que del otro lado hay personas que pueden estar o no, ¿sí?, poniendo atención, tal vez llevándose algo, tal vez incluso pensando que están perdiendo el tiempo. ¿Tú supones que un niño necesariamente tendría que estar creando el hábito de aprender de esta manera en FA? ¿O que un maestro tiene todas las habilidades para poder generar esta conexión? Las estamos aprendiendo, señores. Y así como estamos aprendiendo eso, y algunos lo estamos aprendiendo mejor que otros, no lo sé, o lo estamos haciendo peor que otros, no lo sé, también como papás estamos aprendiendo cosas. Y estamos creando esa función educativa que nos corresponde desde la función parental. Aparte de tener este incremento en la afectividad. Y que esto tiene mucho que ver en la manera como estoy manejando mi proceso emocional. Y cómo estoy percibiendo mi mente, ¿sí?, mis emociones, mi cerebro, cómo reacciona, qué está sucediendo en el entorno, cuál es esa incertidumbre que tengo, cómo voy a caminar con ella, hacia dónde quiero ir, cómo puedo llegar ahí, cómo empiezo a hacer un trabajo para que mi mente se tranquilice y mi, ¿sí?, objetivo se pueda lograr en la medida en que yo tenga control de él. Ahora, la función educativa o la educación, hay una frase que me encontré por ahí y me gustó mucho, que dice que la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral, afectiva de las personas de acuerdo con la convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Cuando yo me encontré esta idea de educación, vaya, no tiene nada extraordinario, me la encontré en Google, busqué qué es educación, me gustó esto por 3 palabras que están puestas en este concepto. Una es capacidad intelectual, moral y afectiva. Son 3 capacidades: intelectual, moral y afectiva. Estarán de acuerdo conmigo que cuando hablamos que la educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva, estarán de acuerdo conmigo que la parte intelectual definitivamente es algo que le corresponde a la escuela. No quiere decir que yo no pueda hacer una aportación en ese sentido con mis hijos. Pero si somos un conjunto de entes que estamos ayudando a dar formación integral a un individuo preescolar, de primaria, secundaria, preparatoria, creo que es bien importante entender. Yo no me voy a meter en el problema de la parte intelectual. Yo voy a dejar que la escuela haga este proceso y vaya desarrollando, no sembrando. La intelectualidad ya está ahí. Lo que hacen es desarrollarla. Trabajamos en un proceso de desarrollar esa capacidad intelectual, moral. Podemos hablar de que la parte moral la dividimos entre padres y escuela, porque existen muchas instituciones educativas dedicadas a un trabajo que está enfocada a valores. Y entonces yo puedo decir, yo he sembrado en mis hijos ciertos valores desde mi familia, desde su infancia, y cuando ellos están en la institución le da seguimiento, no los forma, no los crea, ya traen bases, en la escuela se le da seguimiento y entonces podemos decir que lo que compartimos es la capacidad de desarrollar la parte moral del individuo, intelectual, moral, pero la afectiva, señores, la capacidad afectiva corresponde directamente a cada uno de nosotros. Y hoy estamos a prueba, todos los papás, estamos a prueba con esta capacidad que teníamos desarrollada o que teníamos que desarrollar o hemos venido desarrollando, cómo estamos manejando esa función parental para desarrollar la capacidad afectiva de nuestros hijos, porque hoy tenemos esa oportunidad. Estar en casa con nuestra familia implica trabajar en esa parte afectiva. Yo voy a apoyar a mi hijo y le voy a dar seguimiento y voy a ir con él en el proceso de aprendizaje intelectual y me voy a mantener firme en la parte moral. Hoy no está yendo a la escuela para que la parte moral también se vea reflejada en el colegio. Se tiene que ver en la casa, porque estamos metidos aquí todos. Y esa parte nos está costando trabajo a los adultos. Sobre todo a quienes crean que este es un proceso que le corresponde a la escuela.
nos corresponde a todos. Y si yo quiero hablar de disciplina y si yo quiero hablar de estilos de disciplina, ¿sí? Tendríamos que empezar a ver qué es lo que hemos sembrado antes, cómo empezamos este proceso emocional sin meternos en la parte de disciplina, sin meternos en la parte académica. ¿Cuál es la actitud con la que yo estoy enfrentando este proceso o estos cambios? No podemos proteger a nuestros hijos de la vida, pero los podemos de alguna manera, o por lo tanto es esencial que los preparemos para ella. No podemos proteger a nuestros hijos o sacar a nuestros hijos de cosas que les va a tocar vivir, que les toca compartir y que esa es su experiencia de vida. Podemos prepararlos para que la enfrenten. Podemos trabajar en eso para que lo enfrenten. Hoy te puedo asegurar que estamos en casa haciendo cosas muy importantes y valiosas para el resto de la vida de nuestros hijos. A nosotros nos está costando mucho trabajo porque el paradigma para nosotros lleva mucho más tiempo. Platicaba a finales del ciclo, porque así fue para todos. Yo tengo un hijo que terminó preparatoria y no hubo graduación y no hubo fiesta, ¿sí? Y evidentemente él esperaba la fiesta y también yo y también la familia. ¿Y cuántas cosas cambiaron? Ahora, después de que pasa ese proceso, él nunca había tenido una fiesta de graduación, yo sí. ¿Qué hago? Comparo lo que yo viví con lo que él no vive, pero en realidad él no lo está viviendo. Para él es nuevo, para él es diferente. No quiere decir que esté bien o mal, eso es lo que hay. Si tienes un chico que terminó la primaria, ¿no? Y que bueno, empezaron a hacer todas estas actividades donde había un festejo diferente. Y obviamente para los chicos fue el mejor festejo, porque esa fue su experiencia. Cuando yo empiezo a comparar lo que yo traigo de información con lo que estoy viendo, obviamente esta comparación hace que piense que es mejor o peor. Pero la realidad es cuando ves al chico y lo ves contento en un cumpleaños. ¿Cuántas cosas he visto? Algunas por Facebook, algunas las mandan en meme, otras están circulando y otras me ha tocado verlas. Desfila una fila de coches aquí con amigos de uno de los chicos que vive aquí a un lado de mi casa y él está feliz allá afuera recibiendo su... O sea, es una experiencia diferente. Podemos comparar si es buena o mala porque yo traigo historia. Pero esa experiencia también se vive, también se aprecia. Prepara a tu hijo para eso. ¿Qué es lo que educa en realidad? ¿Qué es lo que genera educación en nuestros hijos? La mezcla importante, papás, de afecto y autoridad. La mezcla que podamos hacer entre amor, ternura, apoyo, aprobación, validación, refuerzo positivo, normas y límites. Hoy estamos en ese proceso. Hoy estamos en un proceso donde el amor, la ternura, el apoyo, la aprobación, la validación, el refuerzo positivo no tiene que ser porque mis hijos tienen miedo o porque yo tengo miedo. Tiene que ser porque así debió haber sido siempre. Y las normas y los límites no tienen que ser porque mis hijos no van al colegio. Tienen que ser porque así debió haber sido siempre. Porque las normas y los límites no solo son para un área, son para mí. Me forman, la autoridad me ayuda. El que yo haga esta mezcla equilibrada entre afecto y autoridad me ayuda definitivamente. Les decía que hay una matriz que es lo que les quiero compartir, ¿sí? Que es la matriz de estilos de disciplina de Paul Hawke. Paul Hawke divide esta matriz en cuatro secciones, ¿sí? En 4 sectores. Paul Hawke dice, hay el sector 1. El sector 1 de la matriz de Paul Hawke habla de alto en firmeza, ¿sí? Pero sin benevolencia. Cuando yo soy autoridad, cuando yo ejerzo autoridad con un alto nivel de firmeza, muy firme, muy duro, ¿sí? Muy cuadrado, inamovible, sin benevolencia. Acuérdate de la combinación. Afecto, autoridad. ¿Dónde está el equilibrio? Aquí no hay equilibrio. Hay una carga hacia la parte firme. Y alguien me podrá decir, Alan, ser firme es bueno. Yo no estoy diciendo que no. La gran mayoría de nosotros, o yo como adulto, vengo de un modelo así, donde lo que se estilaba es que el estilo de disciplina de mi casa era firmeza sin benevolencia. Todo era duro, todo era fuerte, todo era así. ¿Educa? No. Lo que haces cuando te manejas en ese estilo de disciplina es amaestrar. Las cosas se van a hacer porque las ordenas, no porque existe la convicción ni la disciplina de hacerse.
Se van a hacer porque estás dando la orden y porque estás utilizando ese proceso. Dos, ¿sí? El sector 2. El sector 2 dice benevolencia sin firmeza. Cuando un padre de familia, cuando una madre de familia se excede en el proceso benevolente, hay demasiado afecto, pero no hay límites, no hay autoridad, ¿sí? Este proceso no es educativo, se llama sobreprotección. Cuando me excedo en la benevolencia y no existe firmeza en el proceso, lo que hago es sobreproteger. En uno, ¿sí? Estoy amaestrando, en el otro estoy sobreprotegiendo. Hay un sector 3, según Paul Hawke. El sector 3 de Paul Hawke lo que dice es sin firmeza y sin benevolencia. Ninguna de las dos. Y el resultado de educar sin firmeza y sin benevolencia es la indiferencia. Y ojo, ¿por qué es importante observar aquí? ¿Por qué indiferencia? No es indiferencia voluntaria, no es que yo tome una postura indiferente, es que simplemente no me he dado cuenta exactamente qué ha pasado y en un descuido estoy viviendo un proceso, ¿sí?, disciplinario donde se me están pasando todas las cabras, se me están yendo al monte todas las cabras y no lo he observado, no porque no me interese, sino porque no tengo tiempo. No me he dado la oportunidad, mis hábitos no son los mejores. Cuando me voy al sector 4, y ahorita les voy a platicar un ejemplo que tiene que ver con los 4, es el mismo ejemplo aplicado en las 4 áreas, y te vas a dar cuenta cómo funciona. En el sector 4 es benevolencia con firmeza, que el resultado de benevolencia con firmeza es educación. O sea, cuando logramos el equilibrio entre el afecto y la autoridad, lo que tenemos como consecuencia es educación. Ahora, imaginemos el ejemplo que te voy a dar. Un niño, voy a poner un niño de 8 años, podría ser un niño de 6, o podría ser un niño de 10, o podría ser un niño de 12, o un joven de 15. Es exactamente lo mismo. El ejemplo te lo voy a ubicar con un niño de 8 años, que hay un padre trabajando con él con un proceso de sector 1, que es firmeza sin benevolencia. Mi hijo está jugando Legos. Al estar jugando Legos aquí en el cuarto de televisión, en la sala, en algún espacio, y tiene los Legos ahí regados y está jugando. Y entonces yo volteo y soy un papá que se mueve en el sector 1, ¿sí? Y entonces volteo y le digo, a las 8 de la noche recoge los Legos, los guardas y te vas a acostar. El chico ya me conoce y sabe perfectamente que esa decisión que estoy tomando y esa orden es así. Porque acuérdate que ahí lo que hay es firmeza. Todo es duro, todo es ya. Dio la orden y es como si fuera militar el asunto. A esa hora se levanta y se va. El chico no dice nada. Pero a las 8 de la noche me doy cuenta que el niño no ha recogido los Legos y sigue ahí. En ese momento me detengo y con toda la firmeza del mundo le digo, en este momento los recoges todos, los metes a la caja, te vas a acostar y tienes 3 días de consecuencia, no puedes jugar. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Porque el chico va a recoger las cosas, se va a ir a acostar y posiblemente va a hacer un berrinche y posiblemente va a llorar y posiblemente le va a preguntar a su mamá. Y yo lo que estoy haciendo es, claro que sí funciona, porque se levantó y lo hizo. Pero cuando tú no estés no lo va a hacer. Porque no estoy creando disciplina, tampoco lo estoy educando, lo estoy amaestrando, lo va a hacer cuando le dé la orden, lo va a hacer cuando yo me pare de esa manera y lo haga de esa manera. Vámonos al sector 2. Mismo ejemplo. Niño jugando, Legos, yo llego y le digo, mi rey, a las 8 de la noche recoge los Legos, los guardas en la caja y te vas a acostar. Acuérdate que estamos hablando sector 2, benevolencia sin firmeza. ¿Sí? Y entonces el niño, al escuchar la instrucción, es un niño de 8 años, le das la instrucción de que levante las cosas a las 8 de la noche, seguramente va a levantar la cara y te va a decir, porfis, 8:15, 15 minutos más, un ratito, no más tantito. Y yo, que soy súper benevolente y cero firme, le voy a decir, está bien, 8:15, a las 8:15 lo haces. A las 8:15 voy a llegar, el chico va a estar ahí, no lo va a haber hecho, y en el momento en que le diga, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? Y te va a decir, ándale, nomás este lo armo y ya, de verdad, y ya. Se dan 8:30, el chico no ha terminado, se dan 8:45, el chico se va a ir a dormir a la hora que quiera. Estoy sobreprotegiendo, o sea, fui demasiado benevolente.
No, nunca llegó la hora, se hizo a la hora que él quiso, no a la hora que yo necesitaba que pasara, o no a la hora que yo ordeno que pase. Generalmente uno toma decisiones y sabe por qué las toma. Generalmente. Y si estás tomando decisiones y no sabes por qué las tomas, hay que buscar una razón para tomar la decisión. Porque si no, estoy con un proceso de alta firmeza, cero benevolencia. ¿Sí? En el sector 3, sin firmeza y sin benevolencia, ¿alguna vez se han quedado los chicos tirados ahí en el suelo dormidos con los juguetes regados o en el sillón acostado con el control de la mano y ni cuenta me di que estaba ahí? Por eso te dije que la parte de sin firmeza y sin benevolencia, que es el sector 3, cuando te habla de indiferencia, no es una cuestión voluntaria. Es algo que sucede porque ando tan apurado, estoy tan metido en mis cosas, que nunca me di cuenta que el niño estaba ahí, que no había cenado, que se quedó dormido en el suelo, que si bien le va, le pongo una cobijita, le pongo una almohada o lo cargo y lo pongo en el sillón mientras yo termino de hacer. Entonces, eso que es indiferencia, no es indiferencia voluntaria. No he tenido la disciplina para decir, voy a educar a mi hijo, estoy más metido en las actividades que yo hago. Y no estoy diciendo, señores, que las dejen de hacer. Lo que estoy diciendo es cuando los papás parecen indiferentes ante una situación de hábitos que no han cambiado ellos. No son los chicos se adaptan a los hábitos que nosotros les creamos. Ahora, ¿cuál es el sector 4? Benevolencia y firmeza, mismo ejemplo. ¿Sí? El chico está ahí, yo llego y le digo a las 8 de la noche, recoges tus legos, los guardas en la caja y te vas a dormir. El niño te dice, ándale porfis, 15 minutos, estoy en el 4, estamos siendo equilibrados, ok, 8:15, sin falta, recoges tus cosas y te vas. A las 8:15 regresas y el chico te va a regatear 15 minutos más y en ese momento aparece la parte firme porque ya fui benevolente. Y digo, no, levantas tus cosas, las guardas y te vas a acostar. Y puede irse con berrinche, puede irse llorando, pero no me cerré. El nivel 1 o el sector 1 te habla de esa cerrazón donde no se permite negociación. El nivel 2 te habla de ese espacio donde soy demasiado laxo y no existe realmente educación, lo que es sobreprotección. El sector 3 te habla de esa parte donde ni cuenta me di que no eduqué y tampoco sobreprotegí. Parece que fui indiferente en el proceso. Y el sector 4 te habla de esta parte de generar un equilibrio entre el afecto y la autoridad, que es como se educa. En un proceso equilibrado, generando afecto y autoridad, haciendo un trabajo. ¿Cuál es el planteamiento que yo te hago? Cuando te platico esta parte de la matriz, haz un cuadrito, ponle una cruz y pon sector 1, firme, muy firme, nada de benevolencia. Sector 2, ¿sí? Muy benevolente, nada de firmeza. Sector 3, sin benevolencia y sin firmeza. Sector 4, benevolente y firme. Equilibrio. Cuando tomas una decisión en casa, ahora que estamos ahí, cuando has creado hábitos o has intentado crear hábitos diferentes, mantente observando este cuadrante. Mantente observando la imagen para que cada decisión que tomes, cada orden que des, sepas en qué sector del cuadrante estás. ¿En qué sector estás de la matriz de Paul Hawke? ¿Fui benevolente? ¿Fui firme de más? ¿Fui indiferente? O sea, lo que quiero es educar. Lo que me interesa es educar. Y llegar al punto de equilibrio, lo primero que tiene que pasar es que yo sepa dónde estoy, ¿sí? Y a dónde quiero ir. Si no logro identificar cuál es el modelo con el que he estado educando a mis hijos, si no logro darme cuenta, volteo y veo la matriz, digo, caray, creo que he sido demasiado en el sector 1, he estado demasiado en el proceso de firmeza sin benevolencia y ya me tienen, me ven y me ponen las cruces. Y a lo mejor de repente me voy al otro extremo y soy demasiado benevolente y laxo en otro sentido. Entonces, ¿cómo le hago? O he sido indiferente. Bueno, empieza a buscar el equilibrio. Empieza a hacer un ejercicio donde la negociación se presente para que la negociación nos lleve a un punto de acuerdo entre ambos. Solo recuerda una cosa. Las negociaciones las hace o las puede hacer el que tiene el control. Y el control, el poder, la autoridad, la tienes tú.
no tus hijos. Si tus hijos están negociando contigo cuando tú eres el que tienes la responsabilidad y el control, yo tengo que negociar con ellos. En el caso de los adolescentes, de los chicos de primaria alta, por ejemplo, es bien importante aprender a negociar. Es bien importante entrar en el proceso de negociación para mantener este nivel en el sector 4. Acuérdate de una cosa, cuando tú haces una negociación con un adolescente, la persona que al final tiene la última palabra eres tú, no son tus hijos. Y finalmente podemos negociar en cuestión del resultado, en cuestión del aprovechamiento, en cuestión de la disciplina. Pero hay algo bien importante que tienes que valorar en el proceso, ¿sí? Reconoce en tus hijos el esfuerzo que hacen, no su inteligencia. Reconoce en tus hijos el esfuerzo que hacen siempre. Porque una persona que es reconocida en su esfuerzo crece en su proceso de inteligencia y creatividad. Tenemos que aprender a reconocer en ellos los esfuerzos que hacen. No compares la capacidad de esfuerzo de un niño con el tuyo. Siempre hacen un esfuerzo. Y hoy están haciendo el esfuerzo de estar enfrente de la pantalla y tal vez enfocados. O sea, imagínate todo lo que hay alrededor estando en casa. Imagínate todo lo que hay alrededor, ¿sí? Teniendo la pantalla enfrente. Imagínate que hoy tienen una pantalla, pero no pueden estar en la pantalla haciendo lo que más les gusta. Están haciendo lo que otros decidieron que deben hacer. Entonces, el esfuerzo que están haciendo es valioso. Y creo que puedo entrar por ahí en el proceso de negociación. ¿Ok? La verdadera disciplina no se impone. Solo puede venir del interior de nosotros mismos. Esto lo dice el Dalai Lama. O sea, cuando realmente estamos en este proceso de generar disciplina y tomamos en cuenta el proceso emocional, vamos a poder dirigirnos. Por eso empecé hablando de cómo estoy, cómo me despierto, cómo amanezco, cómo llego aquí, cómo me siento en este momento, qué es lo que en mis más de 30 músculos en mi cara está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa, sí, con las emociones? ¿Cómo las emociones se pueden ver en un rostro? ¿Por qué se notan? Son más de 30 músculos. Son más de 30 músculos trabajando en un proceso que viene de lo que estoy experimentando desde mi amígdala, desde mi experiencia, desde mi pasado hasta mi presente. Y en la mañana cuando abres los ojos o en la mañana que tomas conciencia, apagas el despertador, ya te dije, sonríe y trae a tu mente con los ojos cerrados si tú quieres, en los primeros 5 minutos, toda la gratitud que sea necesario expresar y sonríe, porque en el momento en que empiezas a mover tus músculos de esta manera, haces un ejercicio diferente y viene una sensación donde tomas control de lo que está pasando. Hemos oído hablar de mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué son los ejercicios de mindfulness? Atención plena, dice. ¿Qué quiere decir atención plena? ¿Atención plena en clase? No, atención plena en el presente. Atención plena en lo que estoy haciendo. Te invito a hacer otro ejercicio en las mañanas si quieres. Respira durante 1 minuto. Pon el cronómetro. Pon el cronómetro y respira durante 1 minuto. Y cuenta las veces que respiras. Nada más, concéntrate en inhalar y exhalar. Concéntrate en eso, olvídate de lo demás. 1 minuto, ¿sí? Y atención plena o hacer mindfulness es eso, es estar aquí y ahora. Desconectarte del pasado y pensar que aquí y ahora mi aire entra y mi aire sale. ¿Y qué sientes cuando entra y qué sientes cuando sale? A los chicos cuando les hacen ejercicios de mindfulness dentro de un aula, lo que están buscando es que el chico se concentre en el momento, que se desconecte del proceso que ya vivió, fuera bueno, fuera malo, es muy acelerado, nos enfocamos en este momento y empezamos a trabajar. Miren, en estos días y en este tiempo me ha tocado y la fortuna, creo yo, de estar en diferentes procesos de capacitación, de tomar diferentes cursos, de inscribirme, ves que hay un montón de cursos en internet, bueno, de inscribirme a varios, de estar en ellos y estar aprendiendo algunas cosas importantes de cómo funciona mi cerebro. Si esto te lo estoy compartiendo, tiene que ver con algo que también yo estoy aprendiendo, o algo que también yo aprendí, ¿sí? Y evidentemente no es que la gente no lo sepa, yo no lo sabía. Y hay cosas que me estoy dando cuenta.
cuando se habla del multitask, con un orgullo que habla la gente, soy multitask, soy multitask. Nuestro cerebro no es multitask. Tu cerebro no se puede enfocar en 4 cosas a la vez, va una por una. Enseñémosle a tener esa concentración, esa atención plena, esa atención en el momento. Cuando empiezas a tener atención plena, cuando empiezas a enfocarte en las cosas, cuando tienes un objetivo y vas por ese objetivo, entonces las cosas pueden empezar a suceder. ¿Sí? La gente que dice ser multitask no está poniendo atención en nada. No se puede enfocar. Te doy otro ejercicio. Busca un espacio en casa, ahorita, ¿sí? Y prende una vela y concéntrate en la vela. Y olvídate de lo demás, o sea, busca un espacio sin que haya ruido, sin que tengas interacción con televisión, con el celular, etcétera. Y un minuto, concéntrate en la vela, observa la vela, fíjate lo que está pasando por tu mente. Es disciplina, ¿sí? Y es autocontrol, es ver qué está pasando conmigo. Eso lo necesitamos todos, nos hace falta a todos. Los procesos emocionales están ahí y muchos de nosotros nos sentimos molestos, nos sentimos asustados, nos sentimos desesperados, estamos preocupados, ¿sí? Y no estamos concentrados. Las emociones son parte de, y no las vas a reprimir, las vas a controlar, para que tu mente no haga que pasen cosas o sientas cosas o no dispare las emociones y termine tomando decisiones que no tienen que ver con lo que en realidad quiero. Hay una frase que les quiero compartir. Esta frase dice, educamos desde nuestras emociones. Si yo no estoy bien, no educo bien. Entonces, trabajar en este proceso, reconocer las emociones que tenemos, ponerles un nombre a las emociones, poner un lugar donde la ubico. Si tú no vuelves, ¿sí?, este proceso emocional, un proceso cognitivo, es decir, no le pongo un nombre, no la puedo trabajar. Y si alguno de ustedes ha estado en terapia, parte de lo que está buscando el terapeuta es que tú ubiques con un nombre esto que estás sintiendo, porque una vez que le pones nombre, le puedes empezar a dar proceso. Si yo experimento una serie de emociones y no sé qué son, busca la forma de ponerle un nombre y ubicarla en alguna parte, porque eso te va a ayudar a canalizarlo. Acuérdate, educamos desde nuestras emociones. Si yo no estoy bien, no educo bien. ¿Sí? Ok, yo hasta aquí llego. Agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho el espacio. Pido una disculpa por este inconveniente que tuvimos con la tecnología. La verdad es que nos agarró de sorpresa. Ya me había pasado, no teníamos obviamente algún tiempo sin hacer transmisiones y esto nos impidió prever alguna situación aquí. Entonces, en este momento les doy las gracias por el tiempo. No estoy revisando el chat de momento. Les pido por favor que me den oportunidad. Les prometo que voy a entrar al chat, voy a revisar sus comentarios o sugerencias o preguntas y darme el tiempo de darles alguna respuesta. Incluso de poder compartirle al colegio la matriz de Paul Hawke para que se las pueda mandar, la puedan tener aquí a través del Facebook o que la puedan tener a través de WhatsApp y que por favor pongan esa matriz, ¿sí?, en diferentes lugares para que cada vez que ustedes tomen una decisión y hagan este ejercicio de dar una instrucción o el ejercicio de disciplinar, ubiquen en cuál de los 4 sectores estuvieron y a cuál sector quieren ir, ¿sí? Entre más lo hagamos, mayor conciencia tenemos y mejor lo vamos a ir haciendo. Este es un proceso que a lo mejor la circunstancia que vivimos nos obliga a vivirlo así. Y no habíamos tenido esta oportunidad, así que tomémosla. Tomemos la oportunidad de aprovechar este espacio, que estamos en familia, crezcamos en ese sentido y habrá otros momentos para ver qué otras cosas podemos aprender o qué otras cosas podemos hacer durante este tiempo. ¿Sí? Gracias por el espacio, gracias por el tiempo a ustedes, al colegio y estamos en comunicación próximamente.
Muchas gracias, estoy pendiente del chat y con gusto doy respuesta en este momento. ¿Sí? Hasta luego, buenas noches.